los más grandes lamentos que Veta pudo haber conseguido a lo largo de toda la historia de Kage no Jitsu-Ryokusha fue el dejar casi morir a la hermana de su amo, a Claire Kageno, a manos de una de las vampiras progenitoras, la reina de la sangre, Elizabeth. De hecho, la batalla en la ciudad sin ley, el combate que sostuvieron las tres grandes potencias de este lugar, marcaría fragmentos de la historia y movería el mundo. La luna roja estaba en lo más alto del cielo, despertando el poder de todos los vampiros. Su sed de sangre era tan intensa y fuerte que los impulsaba a destruir todo lo que se encontrara a su alrededor: humanos, hombres bestia, elfos, orcos, semihumanos. Cualquier cosa que estuviera en su rango sería devorado por estas atrocidades. Sus siervos compartían el mismo destino: los ghouls, muertos vivientes, cadáveres que los vampiros dejaban a su paso, eran la principal punta de lanza, los principales soldados que se encargaban de diezmar las defensas de sus enemigos. Según cuenta la leyenda, hace más de 2000 años, cuando la luna roja se presentó en el cielo y no se fue por más de 3 días, más de 5 naciones quedaron devastadas y destruidas por el azote de un vampiro que había jurado proteger a la humanidad, que había jurado convivir con ellos, pero por una estrategia de uno de sus subordinados que no estaba de acuerdo con esta elección, se asegura de tratar de incentivarla y guiarla en el mal camino, destruye su abstinencia de la sangre y, llevada por un increíble deseo de alimento, de vida, asalta todos los países humanos que hay a su alrededor, libera a sus demás familiares y desola y azota todo lo que está a su alrededor. Estas naciones fueron destruidas de la historia y el momento sería recordado como una de las atrocidades, como una de las catástrofes más grandes que jamás pudieron haber sido registradas. Y todo por la traición de un amigo. La historia se estaba volviendo a repetir. La luna roja estaba en lo más alto de la ciudad sin ley y la reina de la sangre, responsable de ser el azote de la humanidad, estaba a punto de revivir. Y en este gran campo de batalla, grandes personalidades se habían reunido. Los principales dirigentes de la ciudad sin ley: Yukihime, el zorro blanco, la dueña de todas las prostitutas del lugar; el Juggernaut tirano, dueño de todos los mercenarios y guerreros del mismo; y el vampiro Crimson, principal mano derecha de Elizabeth y responsable de todos los peores acontecimientos que habían sucedido hace tantos siglos. Además de ellos, también se encontraba el Jardín de las Sombras, comandada por Veta y Rosa Oriana, sin contar a dudas de su principal líder y dirigente, Shadow, el líder. Este video es la continuación directa de la campaña que continuaba los acontecimientos seguidos del anime, y justamente habíamos concluido cuando un ejército de ghouls asaltaron toda la ciudad sin ley, devoraban a sus ciudadanos y los atacaban. Pero esa gran marea de monstruos que trataba de consumir todas las calles de la ciudad fue frenada de repente por 3 grandes muros. Uno era el tirano, el otro era la zorra y el tercero era el espadachín negro. Como grandes pilares detenían el avance de los monstruos y de hecho avanzaban, los suprimían y reprimían. Estos sujetos tenían una dirección desde donde se encontraban hasta llegar al punto en donde los monstruos surgían y salían: la gran torre roja, en donde desde la punta nacería la reina de la sangre una vez más. Finalmente, estos 3 grandes poderes se juntaron y ahí Shadow los conoció, a los 2 grandes dirigentes. Cada uno de estos se quedó tranquilo y estático en su lugar.
Yukihime y el Juggernaut se conocían de antemano, se odiaban con profundidad, pero sus poderes de combate eran muy similares. Ya habían perdido la cuenta de cuántas veces ambos se habrían intentado matar el uno al otro, pero a pesar de que estos se conocieran, la nueva entidad les causaba extrañeza. ¿Quién es él? Su manejo de espada es demasiado bello y hermoso. Su poder de combate también está a otro nivel. Esa perfección no muestra ninguna apertura o debilidad. ¿Quién es? Se preguntan por un momento. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pelear a muerte o vamos a hacer otros planes?, preguntó el gran tirano. Yukihime le dice: claro, yo voy a hacer equipo con el extraño y me voy a asegurar de matarte. Así seguían las bromas constantemente. Shadow se presentó. Mi nombre es Shadow, a secas. Y con solo pronunciar esa palabra, los dos hombres ya sabían exactamente su procedencia. Así que eres Shadow, el líder oculto y secreto del Jardín de las Sombras. No pensé encontrarte en este lugar. Y aunque querían más explicaciones del por qué se encontraba en su territorio, él respondió rápidamente: vengo a ocuparme de eso que está en el cielo. Apunta su espada hacia la luna roja y hace interpretar a los dos oyentes que su verdadera intención era detener toda esta locura que podría expandirse a los demás países del mundo. Pero para eso estaba él aquí, para evitar que esto ocurriera una vez más. O por lo menos esa era la tapadera que estaba mostrando delante. Recordemos que lo que Shadow realmente es un loco maniático con delirios de grandeza. Aunque estaba haciendo lo que los demás predicaban, realmente no era su intención. Ignorando esta situación, ambos guerreros miran hacia lo alto y deciden suspender la batalla por ahora. Dirían de que más adelante, en la próxima oportunidad que se volvieran a ver, reanudarían la batalla, continuarían el combate. Y así, las tres grandes potencias de la ciudad se dirigieron hacia la Torre Roja, de donde producían esta gran cantidad de monstruos y demonios. En la torre había un perro guardián conocido como el Demonio Blanco, un guerrero famoso en sus épocas, un soldado tan reconocido que se decía que no tenía rival. Pero un día, de pronto en sus afanes de grandeza, visitó la Torre Roja de Crimson, lo desafió y fue completamente humillado. Su vida fue perdonada debido a las súplicas que éste empezó a entregar, pero la realidad es que Crimson, al verlo, dio cuenta de su potencial y lo esclavizó para ser un eterno perro guardián de su guarida. Este monstruo había ya eliminado a varios sujetos importantes en la historia que trataron de colarse a este lugar. Sus habilidades eran decentes, lo suficiente como para poder medir la fuerza de sus oponentes. Y ahí, con la llegada de la luna roja, pensó que finalmente su libertad estaba a la vuelta de la esquina. Sus amos iban a salir por un par de días, nadie lo vigilaría o custodiaría. Entonces, sería como dar rienda suelta a su libertad para que volviera a masacrar a cualquier oponente que se encontrara a su alrededor. Y para su sorpresa, el primero que llegó fue el Juggernaut. Le dijo: apártate de mi camino. El Demonio Blanco entendía muy bien el poder de este sujeto, sabía que no era rival y, entendiendo que no quería morir en este lugar, simplemente se aparta para que él con su gran hacha destruya la puerta y entre dentro de este edificio. El demonio pensó: vaya, parece que tuve mala suerte de encontrarme con uno de los principales líderes de la ciudad. Pero bueno, la siguiente no se escapará. Y ahí encontró a Yukihime, la mujer zorro que también gozaba de gran fama y belleza dentro de estos lares. Él entendía también su poder y tampoco quiso involucrarse con este personaje. Simplemente se apartó de su camino y la dejó ingresar. Finalmente, el tercer invitado era Shadow. Cuando el Demonio Blanco lo observó, no pudo sentir su poder ni tampoco medirlo. Pensó que simplemente era un soldado más. Trató de rebanarlo, de descuartizarlo, de utilizar sus dos grandes espadas para cegar su vida. Pero para su sorpresa, Shadow no le tomó más de un movimiento para partirlo en la mitad. El Demonio Blanco, mientras caía al suelo mirando el cuerpo de Shadow, se da cuenta que cometió un error. Se da cuenta que su oponente era alguien a quien no debía enfrentar ni molestar. Pero ya es tarde. La muerte ahora se acercaba a reclamar su recompensa, y lo último que vio fue un acto de bastante locura. Mientras
cualquier ser humano de 2 piernas haría lo más lógico, y es escalar la torre por las escaleras. Shadow, en lugar de entrar por la puerta, decide correr por la pared exterior de este gran pilar, de este edificio, deteniéndose justo en el piso número 8, con su mano desnuda golpeando la pared y luego ingresando a una habitación. El demonio blanco sabía que en ese lugar se encontraban todos los tesoros y se preguntó: vaya, me pregunto ese monstruo por qué se habrá detenido directamente en la sala del tesoro. Y luego falleció. Ese sería el final del demonio blanco. Pero vamos a cambiar perspectivas. ¿Qué rayos hacía Shadow en ese lugar? Podrá ser la criatura más poderosa de todo este mundo, pero eso no te quita ni te exenta de querer buscar oro, dinero, fama, riqueza, lo que sea. Y Shadow quería saquear la bóveda de los vampiros. Estaba bastante impresionado por la cantidad de tesoros que había en este lugar: obras de arte, gemas, oro, monedas. Pero sabía que era imposible llevarse todo esto, así que simplemente utilizó su armadura de slime para absorber más de un buen pesaje de monedas de oro y ocultarlos entre su ropa. Sentía después de que todo su cuerpo estaba cubierto por una cota de malla de oro, lo cual dificultaba su movilidad, y esto sería bastante problemático para enfrentarse a un jefe que se argullía a sí mismo como legendario. Por lo tanto, decidió coger todo su botín, ocultarlo dentro de una caja detrás de una puerta, eliminar al jefe final y después volver por ella para retirarse y jubilarse durante un par de décadas con todo el botín que conseguiría. Paralelamente, dentro de esa torre varios acontecimientos estaban ocurriendo. Por ejemplo, la hermana de Sid, Claire Cageno, también se encontraba dentro del recinto pensando que su hermano había sido secuestrado y llevado a este lugar con tal de ser el sacrificio de la reina para contribuir en su resurrección. Estaba asustada, estaba eliminando a todos los monstruos que se encontraban en su camino, ya sean ghouls o vampiros, acompañada también por una de las cazadoras de vampiros más antiguas del mundo, Bloody Mary. Una mujer con la misión primordial de eliminar a la reina de la sangre. Curiosamente, en su infiltración por un pasadizo secreto, se encontrarían directamente en la biblioteca, y ahí estaría Beta investigando todos los documentos de los vampiros ancianos, tratando de analizar y computar toda la información que sería útil para su investigación. Ahí encontró a estas 2 chicas. La pelea, aunque estuvo a punto de desatarse, cuando Beta reconoció el rostro de Claire, sabía de que no debía alzarse en su contra y en lo posible evitó la confrontación. Hablaron un poco, debatieron acerca de unas ideas, se preguntaron qué hacían aquí, pero a final de cuentas llegaron a la natural conclusión de que no deberían luchar en esta oportunidad, pues su enemigo se encontraba en lo más alto de esta torre. Por lo tanto, decidieron no intervenir entre sí. Claire y Mary avanzaron por la torre, se enfrentaron a monstruos, se encontraron con el Juggernaut, el tirano, quien quería deshacerse de ellas. De hecho, en una oportunidad alcanzó a asestarle un golpe fuerte en el rostro a Claire que le destajó y le rompió la mandíbula, además de tumbarle unos cuantos dientes. Estaban a punto de morir. De hecho, estuvo solamente a un pequeño fragmento de ser partida en 2. Quien fue partida en 2 fue la otra vampiresa, que después se descubrió que era una vampiresa, la mano derecha de Elizabeth, que tenía la promesa con su ama de matar a su señora. La partieron por la mitad, le dio un beso con la sangre que había en su boca, se resurreccionó, es decir, revivió, perdón la palabra que me acabo de inventar, pero aún así no fue suficiente para poder enfrentar al Juggernaut y finalmente llegó Shadow a salvar el día. Con una patada rotatoria, golpeó al Juggernaut en todo su plexo solar y lo mandó al otro lado de la pared, haciendo que éste la atravesara y luego cayera al vacío mientras gritaba: «Me las vas a pagar, infeliz». Finalmente, llegó Shadow a lo más alto de la torre con la esperanza de encontrar a la reina de la sangre y terminar esta confrontación lo más rápido posible. Para su sorpresa, se encontró a un hombre. Ese era Crimson, el principal líder de la facción de los vampiros, quien se encontraba bastante absorto por la llegada de un humano tan rápido. Sabía que había cucarachas tratando de infiltrarse, pero no pensaba de que alguien, además del tirano Yukihime, llegara primero a este lugar. Trató de enfrentarlo. Crimson desenvainó su espada, pero antes de darse cuenta había sido partido por la mitad. Luego, utilizando su poder vampírico, regenera su cuerpo, lo reconstituye. Trata de volver a enfrentar a Sid diciéndole que es inútil,
Con la luna roja y las habilidades vampíricas, no importa cuántas veces lo corte, él se regeneraría. Pero antes de completar sus palabras, sus 4 extremidades ya no estaban en su cuerpo. Él cayó, trató de volver a regenerarse, pero antes de que éstas volvieran a conectarse, su cabeza ya había sido decapitada, su torso partido en 7 trozos. Y, sin darse cuenta, el daño que recibía era superior a su regeneración, hasta que, finalmente, Shadow con su espada atravesó su corazón por pura suerte, y Crimson, uno de los principales generales y líderes de la ciudad sin ley, falleció sin que pudiera tener pena o gloria, como si fuera un mob genérico más. En la punta de lo más alto de la torre había un gran sarcófago. Dentro supuestamente se encontraba la Señora de la Sangre, pero era una falsa falacia. Lo que realmente había era una piedra en forma de corazón, el cual era antiguamente el corazón de la progenitora. Efectivamente, si este corazón era bañado en sangre y se le daba el suficiente tiempo, Elizabeth resucitaría. Pero pues, eso, vuelvo y repito, tomaría bastante tiempo, y Crimson tendría que haberlo conseguido. Pero fue inútil. Pero Shadow tampoco conocía este pequeño detalle. Justo delante de la tumba de la Señora de la Sangre, vio el cuerpo de un chico de cabello negro cuyo pecho había sido abierto de par en par, y en lugar de su corazón se encontraba aquella roca fosilizada que absorbía lenta pero de forma constante la sangre de este proveedor. Aunque Shadow simplemente miró de que el sitio era bastante bizarro y dijo: vaya, supongo que esta es una de las situaciones en la que el jefe final ya fue derrotado o simplemente no existe. Bueno, entonces simplemente me voy a ir. Voy a volver a buscar el saco de oro que había dejado abajo y pues mire. Abandonó la escena. Y para su poca fortuna, unos cuantos minutos después de dejar este lugar, Elizabeth revivió. La vampiresa más antigua volvió a nacer. Y delante de ella se encontraban los desafortunados guerreros que habían llegado con anterioridad, Claire y Mary. Ellas habían llegado justo antes de su resurrección. Pensaba que la persona que estaba muerta dentro del sarcófago era su hermano, pero para alivio de la misma, no lo era. Y ahí es cuando ella nacería. Una pequeña, si podría decirse, confrontación empezó a ocurrir, pero más bien fue un asesinato instantáneo. La mano de la Señora de la Sangre salió desde el torso del hombre muerto, atravesando el estómago de Claire. Luego ella, al ver la gran herida, no entendió muy bien la situación. Después, desde el mismo cadáver nació una mujer bella, hermosa, de cabello rojo y pupilas carmesí. Toma a Claire del cuello, la levanta en el aire y luego con sus colmillos muerde su aorta para succionar toda la sangre de su cuerpo. Claire, aunque trató de resistirse, no tenía la suficiente fuerza. Su oponente era superior. Y esta, sin poder hacer mucho más, se desmaya. La fuerza pierde sus extremidades y luego cae al suelo con casi la muerte a su espalda. Ahora Elizabeth había revivido, absorbido la vida de una persona, la sangre de una gran guerrera, y ahora estaba a punto de iniciar la peor masacre que la humanidad podría presenciar. Pero antes de que ocurriera, aparecería un equipo bastante curioso. El Jardín de las Sombras se haría presente y Veta, liderándolos, estaría con el rostro más frustrado de su vida, diciendo que había fallado. Su misión aquí era mantener todo bajo control, y si Shadow aún no había llegado a esta escena, significa que estaba ocupándose con asuntos más importantes que esto. Entonces, dejar que su hermana sufriera grandes lesiones era su responsabilidad, era su culpa. Tendría que salvarla como dé lugar. Aparentemente aún no había muerto, pero su vida estaba colgando de un solo hilo. Por lo tanto, ahora Veta tendría que enfrentarse a la Reina de la Sangre y resistir el tiempo suficiente hasta que su señor pudiera llegar a la escena. Su oponente era bestial, monstruoso, pero sabía muy bien que la única persona capaz de cazar monstruos sería él. Y la batalla comenzó. Veta trataba de utilizar todas sus habilidades aprendidas con el esgrima de Kakeno. Utilizaba todo lo que estaba a su disposición y un gran intercambio de espadas empezó a llevarse a cabo. Pero aparentemente las habilidades de la Reina de la Sangre eran mejores. No tenía armas,
pero utilizaba su propia sangre para endurecerla alrededor de sus manos y formar garras con las cuales interceptaba las espadas de slime que los soldados del Jardín de las Sombras utilizaban para tratar de eliminarla. Y un baile de cuchillos empezó a aparecer. Destellos de color carmesí trataban de cortar los cuerpos de sus enemigos, pero el gran entrenamiento que tenían estas guerreras las hacía inigualables, en especial la número 666, el número que le correspondía a Rosa Oriana, quien también estaba participando en esta batalla como una de las novatas del equipo. Pero continuando a profundidad con esta batalla, supongo que lo dejaré para el siguiente video. Me gustaría tomarme mi tiempo para detallar cada uno de estos detalles y que así tú y yo podamos disfrutar de mejor manera este gran combate. Porque lo que vendría a continuación sería la llegada de Shadow, cubierto por una malla de monedas de oro que no le dejó pelear muy bien. Pero como vuelvo y digo, será historia para otro momento. Así que si te gustó el video, dale like, me gusta y comparte. Nos veremos en otra oportunidad, mi hermano. No siendo más, te deseo una feliz noche. Adiós.